Así que hoy yo quiero usar un versículo muy conocido, un versículo muy predicado, muy enseñado y muy usado por muchos de nosotros. Y muchas de las veces en momentos de inspiración, en predicaciones, en enseñanzas, y también cuando nos corrigen o alguien se enoja por nuestra acción débil o fría, usan estos versículos como para exhortarnos y regañarnos, y nos dicen: ¿acaso usted no tiene fe? ¿Verdad? Como diciendo: usted le hace falta fe, usted no tiene fe, aprenda a mí. Así, en otras palabras, ¿verdad? Es que a veces nos exhortan y usan este pasaje como forma de enseñarnos que la fe mueve montañas cuando es baja. Pero hoy vamos a aprender eso. Hoy vamos a aprender eso. Amén. Así que yo le invito a que vayamos a Mateo capítulo 17 y vamos a dar lectura en el versículo 19 y 20. Mateo capítulo 17 y el versículo 19 y 20. Cuando se lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Gloria al Señor. Bueno es Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Bueno, yo pienso que ya lo encontramos, porque ese versículo hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad que sí? Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será, dice la Biblia, imposible. Bueno, esa es nuestra lectura. Oramos al Señor, hermanos, y le pedimos a Dios que en esta hora nos ayude. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno, maravilloso, soberano. Te bendecimos porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder y reconocemos tu señorío. Señor, hoy venimos a humillarnos y a presentarnos a tu presencia, a reconocer que si no es por ti, Señor, nosotros no podemos obrar. Hoy venimos a pedirte que en este día tu palabra en nosotros, Señor, haya cabida, Señor, y como una semilla germine y dé fruto. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros nos despierte y nos ilumine, que hoy podamos entender tu bendita y poderosa palabra. Ayúdame también a mí, Señor, para poder expresarla con libertad, Señor, y con ese de nuevo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gracias, hermanos. Bueno, hemos leído un pasaje muy conocido, muy recitado. Y cuántas veces, ¿verdad?, no nos los han enseñado y gritado desde el púlpito. Muchas veces. La pregunta aquí para nosotros sería hoy: ¿cuántas veces hemos orado por alguna sanidad? Yo pienso que más de una, muchas veces, y muchos de nosotros, por un milagro. Pero lastimosamente, probablemente no hemos recibido o no hemos tenido respuesta a esa petición o a lo que esperábamos. Ante esta situación, concluimos en que nuestra fe, podemos hoy decir que tal vez no fue suficientemente eficaz para poder alcanzar el favor, así decirlo, de Dios. Elaboramos respuestas generales y pretendemos muchas de las veces responder a todos estos casos con mismas respuestas
de lo que hoy para nosotros puede ser, pero no puede ser muchas de las veces, o no puede ser así. Y cuando nosotros creemos y pensamos que pueda ser este caso en particular, y que tal vez tiene algunas explicaciones específicas, que es importante hoy comprender esto, para que dos cosas, no caigamos, número uno, en herejías, y dos, en desánimo espiritual, porque fácilmente más caemos en desánimo que en herejías. Porque muchas de las veces, por falta de conocimiento, tal vez no caemos en la herejía, pero sí podemos caer más en desánimo, porque no recibimos lo que a veces queremos recibir, y ahí es donde a veces caemos más en el desánimo. Pero en este texto que hoy hemos observado, que hemos hoy considerado en este momento, entendamos que aquí hay un pasaje y hay un panorama bíblico, y hablamos de los discípulos que de una manera, dice la Biblia, no pudieron liberar a aquel joven, aquel niño, aquel muchacho que estaba en una situación, y que la Biblia lo identifica que estaba endemoniado. Así dice el versículo 17. Hasta que el Señor, dice la Biblia, llegó y liberó o libertó a aquel joven. Respondiendo Jesús dijo estas palabras: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y él dijo: traédmelo acá. Y usted sabe la historia. Usted en su casa puede leer los versículos anteriores a los que preceden. Entender que el Señor les demostró que Él tenía el poder. Pero hay una serie de exhortaciones en estos pasajes interesantes. Aunque la Biblia dice anteriormente que los discípulos habían tenido una experiencia, 3 de ellos maravillosa. Hablamos de Pedro, de Juan y de Santiago, que habían estado con el Señor, como se conoce bíblicamente, en el monte de la transfiguración, que todavía no se sabe exactamente cuál sería ese monte, pero la Biblia dice que fue un monte donde el Señor se transfiguró y se mostró, y mostró a 2 personajes, y ese fue a Elías y a Moisés. Y en ese cuadro reciente de esa experiencia es que cuando ellos descienden, y en el camino es donde se encuentran en esta experiencia los discípulos. Pero entendamos que en este caso específico el Señor revela que los discípulos no pudieron liberar a aquel muchacho que estaba endemoniado, y el Señor fue claro y enfatizó, y fue por falta de fe. La fe aquí, de una manera, como lo hemos leído, nos demuestra que la fe mueve montañas. Pero aquí esa expresión, de manera metafórica, pues sin ninguna duda es una forma solamente para demostrar algo o enseñar algo espiritual en esta parte. Podemos decirlo que en la Biblia no hemos leído, aunque hay casos diferentes, pero hubieron casos de hombres extraordinarios, hermano, de fe. Pero no hemos leído un caso como este, que el Señor dijo que movería montañas con la fe. Vemos a un Josué que quiso parar el sol y la luna, pero no fue la luna ni el sol, sino fue la tierra que se paró. Es lo que se dice. Ahora, ni el Señor Jesucristo hizo esto. Ahora, no porque Él no hubiera tenido el poder, Él lo hubiera hecho, porque Él tiene el poder. Alguien dice amén. Él tiene el poder, Él hubiera movido montañas, Él hubiera hecho, hermano, cosas más que esas, pues porque Él tenía el poder, incluso Dios. Pero vemos que en la Biblia no se registran esas clases de historias. Aunque vemos a un Moisés que, hermano, cuando oró y clamó a Dios, se abrió el mar. Eso quiere decir que Dios sí podía mover montañas, o puede mover montañas. Pero el Señor aquí no se está refiriendo a una montaña literalmente, sino que está usando una forma de ejemplo para poder enseñarle a los discípulos.
Ahora, cuando nosotros vemos esta expresión y podemos ver que en la Biblia no encontramos ningún registro de alguien así, esto significa que si clamamos por la solución a los problemas que podemos decir del diario vivir que cada día enfrentamos, nosotros podemos mover esos problemas con nuestra fe. Eso sí, podemos decir que Dios responde a nuestras oraciones, pero cuando nosotros oramos con fe. El Señor aquí les declara que necesitan un poco de fe y les dice que es necesario la fe para obrar y para que hubiera podido tener la liberación de aquel joven, de aquel niño o de aquel muchacho que estaba en esa gran necesidad. Pero aquí comentamos también el error de tomar este pasaje como de una manera pretenderlo o aplicarlo a todo caso. Y este texto no podemos aplicarlo a todo caso. No podemos exhortarle a alguien, como acabo de mencionar, porque tal vez no le está yendo bien y al otro le está yendo bien. Es como decir de aquí, ¿verdad? Yo puedo decirlo, o incluso alguien le puede decir personalmente, cuando le está diciendo, fíjese que no me está yendo bien y tengo estos problemas y aquí y allá, y puede mostrar un momento de duda. Es que no sé, es que aquí, y la persona que está al otro lado puede decir, hombre de poca fe, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Pedro, ¿por qué dudas? Y muchas de las veces ocupamos el momento para exhortar y para regañar, porque fácilmente alguien puede exhortar teniendo dinero en el banco, pues. Alguien puede exhortar fácilmente teniendo salud. Alguien fácilmente puede regañar a alguien y tomar el púlpito y el micrófono para decir, todos ustedes son hombres de poca fe, pues. Porque tal vez muchas de las veces en el emocionalismo, porque déjeme decirle una cosa, que aquí arriba uno se puede emocionar, hermano, y puede decir palabras que tal vez no están viviéndose en el momento. Pero cuando uno está en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, y está pasando por el filo de la espada, esa es otra cosa. Esa es otra historia, hermano. Que ahí es donde nosotros debemos de demostrar que en realidad tenemos fe en Dios. Pero no podemos nosotros decirle a alguien que no tiene fe cuando a mí me está yendo bien. No, tenemos que entender la condición, porque déjeme decirle que cada caso es diferente. Gracias, hermano Roldán. Cada caso es diferente y no podemos aplicar el mismo texto en la misma condición del hermano o de la hermana. Aquí hay un caso que el Señor aplica este término para demostrarle a los discípulos que era importante la fe para poder sacar a aquel demonio. Y le dice que la fe de ellos en realidad no era ni mucho menos al tamaño de la semilla de un grano de mostaza. Ese es el ejemplo que el Señor les da. Pero entendamos aquí que cuando este es el ejemplo que el Señor les da y les declara fácilmente y les dice que no tuvieron ni siquiera un poco de fe. Entonces, cuando mencionamos aquí esta parte que es interesante, hablemos de la fe pequeña, que eso es lo que hoy nos interesa. En el versículo 20 dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. El Señor aquí declara que no necesitamos o no necesitaban ellos mucha fe para que el milagro sucediera, sino que bastaba y era suficiente para tener solamente un poquito. Y debemos aquí entender que un poco de fe, prácticamente, hermano, es grande diferencia a tener duda, pues, o tener incredulidad, o a ser incrédulo. Entonces, hablemos de la eficacia de la fe y hablemos del poder de la fe aquí. Porque para entender lo que el Señor quiso enseñarle a los discípulos, es importante entender el poder de la fe o la eficacia de la fe. Porque
cuando hablamos de la eficacia de la fe, no estamos hablando de qué tamaño puede ser la fe. No, el Señor les está diciendo, tienen que tener una fe muy grande para que suceda el milagro. Eso no les dijo el Señor. El Señor les dijo, tienen que tener una fe mediana, tienen que tener una fe, ¿cómo podemos decir? Ahí más o menos. No, el Señor, el ejemplo que usa fue del grano de una semilla de mostaza. Y ese es el ejemplo que el Señor aquí les da. Pero cuando hablamos nosotros de la eficacia de la fe o el poder de la fe, entendamos que hablamos de un chispazo que puede de una manera, como dice Santiago capítulo 3 y el versículo 5, que así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y dice, he aquí, cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Algo tan pequeño, uso la palabra, me refiero a lo pequeño. Algo pequeño puede hacer algo grande. No tiene que ser algo grande para hacer algo grande, sino es algo pequeño para poder hacer algo grande. El apóstol Pablo usa también esta misma expresión de algo pequeño para hacer algo grande. Y el ejemplo de usarlo tal vez fue en la parte negativa, pero hoy queremos usarlo para poder explicarnos. Y es Gálatas 5:9, donde dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, algo pequeño puede hacer algo grande, pero no es hasta que se aplica. Una cosa pequeña, hablamos aquí una bacteria. Una bacteria puede arruinar una gran cacerola de comida, hermanos, y le puede arruinarle todo el día o todo un tiempo de cocinar a la ama de casa o al chef. Una bacteria puede echar a perder la comida. Entonces, cuando hablamos aquí que la fe consiste aquí en conocer a Dios, y al conocerlo de una manera, eso se califica como creer en Él. Creer en Dios, aquí, esto de una manera lo podemos entender haciendo la pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios? Muy fácilmente. A Dios se conoce a través de la palabra de Dios. Y esta revelación especialmente de Dios, como dice la Biblia en Juan capítulo 5 y versículo 39, donde Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, de la manera que podemos conocer a Dios y tener fe en Dios es a través de la escritura. La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Entonces, este conocimiento de una manera lo adquirimos como escudriñando las escrituras, pero también la Biblia nos enseña también a través del oído. Entendamos que cuando hablamos de creer en Dios, hablamos de tener fe en Dios, dos cosas bien importantes: el poder escudriñar las escrituras y también el oír la palabra del Señor, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nadie y ninguno de los que hemos venido al evangelio entramos con una fe muy grande en Dios. Yo no sé usted, al menos yo no entré con una fe muy grande en Dios, hermano. Yo entré todavía un poco dudando de las cosas de Dios. Ahora, claro, hoy no es que dude en Dios. Hay muchas cosas que ya al tiempo uno viene a entender, pero hay cosas que uno todavía no entiende. Y no es que uno dude, yo pienso que no es duda, porque ya uno está consciente que Dios está ahí para ayudarnos. El problema es que cuando ya tenemos tiempo en el evangelio, aunque puede llegar la duda, sí entendemos, pero no es más la duda, sino muchas de las veces la exigencia que puede existir. Que las cosas se hagan al tiempo y a la manera de uno. Ya no es tanto el tiempo de Dios, porque creemos que Dios puede hacerlo. Creemos que Dios está ahí, pero ya no es al tiempo de Dios,
si no es al tiempo de uno. Entonces ya no es una fe en espera de Dios, sino una fe de exigencia en Dios. Y ahí la cosa ya no trabaja, pues. Pero cuando uno entra al evangelio, uno entra, hermano, sí, con fe, con Dios, pero todavía con algunas dudas. ¿Será cierto? ¿Será que va a pasar? ¿Será que la cosa va a trabajar? ¿Será que todavía estamos luchando? Claro, debemos de entender de que no es fácil para el que entra recientemente al evangelio, porque tendrá luchas, tendrá pruebas, tendrá distracciones, tendrá obstáculos, tendrá dardos que vienen del enemigo, que vienen del mundo, que vienen de afuera, que vienen y aún de él mismo. Pero cuando nosotros entendemos aquí lo que hablamos de la eficacia del poder de la fe, es interesante pensar que la fe tiene una función, pero también tiene una forma de alimentación en sí. Dos cosas que hemos mencionado aquí hoy bien importante es: para poder tener fe en Dios, necesitamos cada día conocer a Dios. Y conocer a Dios es cuestión de escudriñar las Escrituras y también poder tener oído a lo que es el evangelio del Señor. Entonces, cuando hablamos de oír el evangelio, hablamos de testimonio, hablamos de lo que Dios, hermano, hace en la vida de la gente, como en la vida, hermano, de lo que sucede aquí. Bartimeo, como otros, y hablemos de Zaqueo, hablemos de personajes de la Biblia que fueron sanados, escucharon de lo que Jesús estaba haciendo y había hecho. Por esa razón que cuando ellos se encuentran con Jesús, claman a Jesús para que les haga el milagro, porque había fe en ellos de lo que habían escuchado. Y cuando nosotros creemos de lo que Dios ha hecho y puede hacer, hermano, en nosotros no nace la duda, sino nace la fe para poder creer que ese Dios, el que sanó a él o a ella, puede también hacer un milagro en mí. Pero eso es sencillamente creer en Dios, pues. Eso es decirle a Dios: Dios, yo creo en ti y yo sé que tú puedes hacerlo. Pero aquí es fascinante entender esta parte, porque cuando hablamos de este conocimiento adquirido, la fe debe de ser avivada también como el fuego, cultivada como la semilla, y entender que de una manera la fe nos ayuda cada día a conocer a Dios. Pero hablemos de las características de la fe. La fe no es una varita mágica como algunos piensan, que cumple nuestros deseos, nuestras peticiones o nuestros caprichos. La fe es conocer y creer cada día en Dios. Y por lo tanto, de una manera debemos de conocer y de una manera estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si algo que nosotros debemos de estar bien conscientes, hermanos, es de que si nosotros tenemos fe en Dios, necesitamos tener dos cosas bien claras: es conocer, hermano, la voluntad perfecta y el propósito de Dios en la vida de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos fe en Dios, sabemos esperar en Él. Sabemos de una manera detenernos para que Él sea el que obre y haga en la vida de nosotros como Él quiere hacer. Porque tener fe, como acabo de mencionar, no es tener una varita mágica. Porque muchos dicen: es que yo tengo fe de que Dios va a hacer el milagro. Y eso está bien, claro, es perfecto. Pero muchas de las veces Dios no lo va a hacer en el momento, que ahí es donde nos frustramos. Nos podemos frustrar de que no va a suceder en el momento, como en algunos ha pasado, que en ese momento Dios les concede el milagro y en otros no es así. Entonces puede pasar, puede suceder, pero entendamos aquí algo más profundamente en esta parte. Mateo capítulo 6 versículo 10, donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entendamos que la voluntad de Dios es perfecta en Él, allá en Él, para que se cumpla en la tierra. Pero primero
se tiene que cumplir en el cielo. Hablemos de que Dios tiene que estar de acuerdo para que suceda algo aquí en la tierra. No puede pasar nada aquí primero si no pasa allá arriba primero. Quiere decir que lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros, ya Dios lo tiene planificado allá arriba. Quiere decir que si no hay nada planificado para nosotros allá arriba, no va a pasar aquí abajo. No va a pasar aquí abajo. Deje repetírselo porque parece que esto como si lo frizó a alguien por ahí. Si allá arriba no está fabricado todavía lo que queremos que pase aquí, no va a pasar. No va a pasar. No va a suceder. Si todavía allá arriba no se ha dado la orden, no va a pasar. Ahora, el problema es que a veces nosotros nos atrevemos a dar órdenes. Ese es el problema. Dios, yo te pido, Señor, yo demando. Y ahí comenzamos un montón de gente a proclamar cosas que no existen, pues. Ahora, entendamos que como dice, ¿verdad?, el capítulo 11 y el versículo 1, y hablamos de la fe. Sí, es claro que la fe es la certeza de lo que no se ve. Y es entender que es claro esa parte. Pero cuando nosotros hablamos que tenemos fe en Dios, no estamos exigiendo algo, sino estamos haciendo que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se hace allá arriba en el cielo. No sé si me estoy explicando. Bueno, cuando no conocemos a Dios, lastimosamente no tenemos fe en Dios. Aunque mucha gente dice tener fe, pero no es fe en Dios. Es tener fe en algo que tiene vida, en algo que se mueve, o en algo que alguien me lo dijo. Pero de que yo sepa y que yo esté consciente, esté seguro y que tenga convicción de que ese Dios es mi Dios, no es así. Entonces, cuando no conocemos a Dios, no tenemos fe en Él. Entonces, nos frustramos porque quisiéramos que todo lo que pidamos, yo no sé si a usted le pasó antes de venir al conocimiento del Señor y antes de entregar su vida a Cristo, probablemente en algún momento usted tuvo fe en algo y sucedió. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Dios así le haya concedido y que su fe haya movido todos los obstáculos para que haya sucedido. Probablemente Dios en su misericordia ya lo tenía preparado para ese momento y sucedió el milagro, pero no porque en realidad la fe del individuo haya movido a Dios, porque si así fuera, yo pienso que no necesitamos entonces pues estar aquí, ni mucho menos hacer lo que hacemos. ¿Para qué? Para poder tener una fe en Dios. Y ahorita se lo voy a explicar con la Biblia. Porque cuando nosotros hablamos de esto, Santiago declara y nos ayuda a entender que no recibimos porque tenemos o estamos en enemistad con Dios. Eso quiere decir que una persona que está en enemistad con Dios no puede recibir de Dios. Yo no sé si usted cree eso. Yo no sé si usted cree eso. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 4 y el versículo 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nadie que es amigo del mundo puede ser amigo de Dios. Y si hay alguien que es amigo de Dios,
si hay alguien que es enemigo de Dios, Dios no lo va a consentir. ¿Hay sentido en eso? Sí, porque a un enemigo no se le va a abrir la puerta, pues. A un enemigo no se le va a tener la confianza. A un enemigo hay que tener los ojos bien abiertos. Porque un enemigo en cualquier momento va a actuar mal en contra de la persona. La Biblia dice que el hombre que está lejos de Dios y hace todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, lo constituye enemigo, amigo del mundo y enemigo de Dios. Todo aquel que practica pecado, todo aquel que hace cosas contrarias a la voluntad de Dios, se constituye enemigo de Dios. Y en ser enemigo de Dios, mejor le haya valido, como dice la Biblia, no haber nacido en esta vida, hermanos. Porque horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en las manos del Dios vivo. Porque para ser enemigo de Dios, ay, hermano, al menos yo me consideraba enemigo de Dios, hermano. Porque yo pensaba que yo podía solo. Yo pensaba que yo podía hacer las cosas solo. Pero cuando escuché el evangelio me di cuenta que yo era enemigo de Dios. Y dije, no, yo me quiero ser amigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tuve que renunciar a todo lo que hacía, a todo lo que practicaba, a todo lo que yo creía que para mí era Dios y que no era Dios. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Creer en Dios, venir y tener fe en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces entendí lo que era ser amigo de Dios. Pero un enemigo, hermano, dígame usted, ¿un enemigo recibirá el favor de Dios? Yo pienso que no. Yo pienso no. No es que queramos ser malos hoy con la gente que son enemigos de Dios, pero hay que ser claros. Un enemigo de Dios no puede tener el favor de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Entonces, Dios sería injusto. Sí, porque la Biblia dice que el Salmo, que no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Porque si nosotros decimos que Dios bendice al pecador y que el pecador está bendecido por Dios, entonces si nosotros nos está yendo mal, entonces decimos, Dios es injusto con nosotros. ¿Cómo es que el pecador está bien sano? ¿Cómo es que el pecador anda en carro nuevo? ¿Cómo es que el pecador tiene casa nueva y yo ando con una casa que se me está cayendo y un carro que a cada rato tengo que estar llamándole, hermano Plancarte, para que me ayude? Pues entonces es un Dios injusto, no es un Dios justo. Pero la Biblia dice, hermano, de que Dios cuidará de sus hijos. Por eso que el salmista dijo, joven fui y envejecido, pero no he visto a ninguno, no he visto a justo desamparar ni su simiente que bendiga pan. Porque Dios es justo. Alguien puede decir amén en este día. Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de su pueblo. Ahora, estamos definiendo lo que para nosotros es una persona que no tiene fe en Dios. Puede tener fe en el carro, puede tener fe en el perro, puede tener fe en la alarma, puede tener fe en el patrón, puede tener fe en el carro, puede tener fe en todo, puede tener fe en el gobierno, puede tener fe en todo lo que tenga, pero en Dios no. Tal vez tendrá fe en una religión, tal vez tendrá fe en alguien que le dijo que era Dios. Tal vez se arrodillará delante de algo que tal vez le hayan dicho que es Dios o que le intercede delante de Dios y tenga su fe en eso, pero no en el Dios verdadero de la Biblia, que es muy diferente. Por eso que debemos de entender que los dioses de las religiones no es el Dios verdadero. Aleluya, parece que me estoy metiendo un poquito adentro en esto. Porque hay muchas preguntas en esto. Porque mucha gente dice, entonces pastor, si aquellas personas de esta religión, entonces ¿qué va a pasar con esa gente? Si no creen en Jesucristo y no lo han recibido como su Salvador, definitivamente están excluidos, hermano.
Si su fe no está en Cristo, están excluidos, están fuera. Están fuera. Jesús dijo: el Padre y yo una cosa somos, una misma cosa somos. El Señor claramente, Él habló, hermano, de lo que es la llenura y la manifestación del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de la manifestación de Dios, hablamos de la divinidad de Dios, hablamos de la función del Padre, hablamos de la función del Hijo y hablamos de la función del Espíritu Santo. Hay gente que cree solamente en el Padre, hay gente que cree solamente en el Hijo y hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Entonces difícilmente su fe está centrada en el Dios verdadero. Por eso que estoy diciendo que hay muchas religiones que no tienen su fe en el Dios verdadero de la Biblia. Pueden tener fe, hermano, en muchos dioses. Pueden tener fe, hermano, hasta en María. Pueden tener fe en Mahoma. Pueden tener fe en tantas cosas. Pero si no la tienen puesta en el que murió en la cruz del Calvario, su fe es vana, dijo el apóstol. Es vana. Entonces, entendamos aquí algo bien importante, a lo que yo quiero hoy terminar. Así que cuando la Biblia dice que nada nos será imposible, se está refiriendo al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios cumplió su tiempo, en el tiempo del alumbramiento y el nacimiento del Salvador, se recuerda que hubo cumplimiento proféticamente. Pero también el ángel le dijo también, y fue claro en decir que Dios, el que pusiera su confianza, creyera en Él, se lo declaró a la mujer y le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Y esto para nosotros hoy debe de ser un principio y fundamento de una fe inquebrantable. Y esto es el poder creer en ese Dios maravilloso. Pero ahora entendamos el punto importante: la fe que es probada. Porque aparte de ser pequeña, también muchas de las veces puede ser probada. Y entendamos que la fe es tipo de confianza que se nos da de una manera, de una forma vencida. Y de una manera se puede, ¿cómo podemos decir? Desesperada al no tener alguna respuesta. Pero cuando nosotros tenemos un contacto con Dios interrumpidamente, es entender de que nuestra fe es una fe ferviente en Dios, porque así es. Y así tenemos que ponerla en este cuadro. Una persona que está constantemente, interrumpidamente buscando a Dios, es una persona que tiene su fe, hermano, ferviente en Dios. Ahora, cuando entendemos esta parte, de una manera debería, pero muchas de las veces también podemos caer en situaciones de desánimo. Ahora déjeme explicar esto porque esto es importante. Y estamos hablando de la prueba. Estamos pensando que la fe puede ser probada. Estoy dando varios puntos para entender y finalizar con un punto bien interesante que yo quiero hoy usted que lo entienda de esta manera. Porque cuando hablamos de que la fe es probada y la fe puede ser interrumpida, la que no se debería, es entender que en algún momento de la vida nosotros podemos caer y podemos flaquear y podemos llegar a un estado débil en la fe. Y cuando nosotros caemos en un estado débil de la fe, es donde nosotros podemos tener serios y grandes peligros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 nos enseña, y donde dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, dice la Biblia, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hablando del oro, hablando de la fe, dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Entonces, la fe en algún momento de la vida va a ser probada. Pero cuando la fe es probada, no es para que se debilite, no es para que se pierda, sino para que se fortalezca y sea aún fuerte y mayor en la vida. Ahora, la fe que mueve montañas es aquella que, aunque no se reciba la respuesta esperada de parte de Dios, de alguna manera siga siempre firme. Ahora, yo estoy terminando. El Señor me gusta, y me gustó esa parte que Él usa, porque Él usó una forma de expresar la fe y usó esta metáfora para poder enseñarle a sus discípulos no el tamaño, no lo grande que pueda ser, ni mucho menos lo pequeño que pueda ser la fe para mover montañas. El Señor, cuando usa la expresión y le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, está hablando de un ejemplo. Está hablando no que en realidad tuviéramos la fe como un grano de mostaza, no es así. Eso no quiso decir el Señor al decir que nosotros, con el hecho que tengamos un poquito de fe, podemos mover montañas. Entonces el Señor aquí estaría limitando la fe en la vida del creyente. Tampoco el pensar de que la fe de una manera tiene que ser tan grande para poder mover montañas, tampoco lo es, porque el Señor no lo dijo. Pero algo que sí el Señor sí dejó claro fue del ejemplo que usó para poder mover montañas. Ahora, cuando hablamos de montañas, estamos hablando de obstáculos, estamos hablando de pruebas, estamos hablando de situaciones difíciles en la vida que pueden llegar. El Señor no estaba hablando literalmente de montañas. ¿Me explico en esa parte? Pero está dando el ejemplo de una semilla de mostaza. Pero ¿por qué el Señor es que usa el ejemplo de una semilla de mostaza? Tres razones bien importantes por las que el Señor usa el ejemplo de la semilla de mostaza. Número uno, porque es una de las semillas que antiguamente se conocía como una de las más pequeñas. Pero al crecer, dice también la Biblia, que se hace de las plantas más grandes de su naturaleza, de su tamaño. Son de las más grandes y crecen rápido. Otra cualidad interesante es que esta semilla no se pudre muy fácilmente como otras semillas. Tiene una durabilidad más que otras. Otro punto, tercer punto importante, pienso por la que el Señor toma el ejemplo de esta semilla para demostrar. Y aquí me enfoco a la calidad de fe, porque no está hablando de tamaño, no está hablando de pequeño y no está hablando de grande. Está usando el ejemplo de una semilla de mostaza. Y el ejemplo de la semilla de mostaza es que no está hablando de tamaño, está hablando de calidad. Y el tercer punto de la semilla de mostaza es que el Señor está hablando de que es una semilla que no se quiebra fácilmente. Es una semilla que aunque le pegue varias veces, no se va a quebrar como otras semillas. Entonces, aparte de ser de una manera que crece rápido, también tiene una cualidad y que es de una manera durable, pero también es inquebrantable. Entonces, tres cosas bien importantes que de una manera podemos entender de que no es el tamaño, sino la calidad de lo que el Señor busca de la fe. Por eso que el Señor dijo: cuando yo regrese o vuelva a la tierra, dijo el Señor, hallaré fe en la tierra. Y no está hablando de tamaño, no está hablando de grande, no está hablando de pequeño, de mediano, sino está hablando de calidad de fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hoy de tener
Hermano, en Dios no estamos diciendo que debemos de tener una fe muy grande para poder decir yo creo en Dios, sino en la calidad de fe que debemos de tener. Porque todo consiste en la calidad, sea grande o sea pequeña. Si la calidad de fe es una fe inquebrantable, es una fe que es duradera, que es una fe que crezca, entonces esta fe es la que le agrada al Señor. Porque cuando hay una fe duradera, hermano, venga la prueba, venga la lucha, venga la dificultad, va a permanecer creyendo en Dios. Una fe no se va a detener, va a crecer a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar del chisme, a pesar de lo que venga. La fe va a seguir creciendo porque es su naturaleza como ejemplo de semilla que crece, hermano. Y aunque la quieran quebrar, y aunque la quieran golpear, y aunque la quieran eliminar, no van a poder, porque la verdadera fe es una fe que no muy fácil se quiebra. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Una verdadera fe en Dios. Y estoy hablando de una calidad de fe, pues. Yo no sé a cuántos de aquí les gustan las cosas de calidad. Yo sé que cuando usted va a un lugar de carros, usted va a buscar el mejor carro. Aunque tal vez no tenga para pagarlo, pero va a buscar el mejor. Porque va a buscar bonito, como decimos. ¿Cómo decimos? Barato. Bueno, bonito y barato, gracias. No buscamos cualquier cosa. Que esté barato, sí, pero que esté bueno, ¿verdad? Vamos a la tienda, buscamos la marca. Para los que les gusta marca, les gusta calidad. Compramos algún artículo para la casa y que sea, si es vidrio, que no sea vidrio, sino que sea cristal. Dos cosas bien diferentes. El vidrio, eso es algo muy baja calidad. El cristal es alta calidad. Si yo no voy a tomar, dicen algunos, yo no tomo un vaso de vidrio, pastor, yo tomo un vaso de cristal. Hay diferencia. Hay gente que dice, no, sí, es de mezclilla, pero esta mezclilla es calidad, dicen algunos. Entonces muchos buscamos calidad. Algunos dicen, sí, yo tomo agua, pero no tomo agua de la que usted toma, de la que usted vaya a la tienda. No, yo tomo agua bien clásica, bien refinada. Muchos no toman de esta agua, hermano. Esta agua es barata para algunos. Porque buscamos calidad de agua. Hay una agua, hermano, que viene hasta en botellas moradas, botellas verdes, de vidrio, pues. Eso ya es agua calidad. Bueno, eso es lo que dicen. No nos confundamos en esa parte. Porque el envase nos puede confundir. Lo importante es lo que está dentro. Buscamos calidad todos. ¿Usted cree que Dios no busca calidad en nosotros, hermano? Claro que Dios busca calidad en nosotros. ¿Usted cree que cuando a nosotros nos vienen las pruebas difíciles, en vez de crecer, fortalecernos, en vez de resistir, hacemos todo lo contrario? ¿Usted qué piensa que cree Dios de nosotros? Porque cuando llega la prueba, muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Corremos, nos ahuyentamos, nos escondemos, no queremos saber nada, no pagamos teléfono, no queremos saber nada, no queremos ir a la iglesia, nada queremos hacer. Eso fue una fe mediocre, una fe simple, una fe sin calidad, pues. Tal vez en algún momento fue una persona muy estresada dentro del evangelio, muy hábil, muy trabajador y a esto y lo otro, pero cuando le llegó la prueba, lo sentó, lo bajó, lo tiró, le apagó el fuego, hermano. Eso quiere decir que su fe sencillamente estaba en algún momento de emoción.
no era una fe verdaderamente sólida. Porque una fe verdaderamente sólida y una fe verdaderamente de calidad no se quiebra ni se desbarata fácilmente, hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Dicen por ahí que lo barato sale caro. Hay gente que cada rato están comprando el mismo artículo para la casa. Hay personas que le están cambiando partes al carro y que bueno, Dios bendiga a tu hermano Placarte, que a él le va bien, pues, porque pues, que cambien la parte 10 veces, no hay problema, pagan. Pero es mejor comprar una parte que aunque valga caro, pero que no la cambie. Y no la estén cambiando cada rato. Algo para la casa, algo que uno compre, algo que pueda uno decir, esto vale y no lo voy a estar cambiando cada rato. Entonces, de una manera entendamos, el Señor nos da el ejemplo de un personaje muy interesante en la Biblia, y ese es Job. Yo estoy terminando. Job, que dice la Biblia que no blasfemó contra Dios cuando lo perdió todo. Job capítulo 1 versículo 20 al versículo 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo este hombre. Pero mire lo que dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito o alguno, sea desgracia que le vino, no se lo puso de parte de Dios. El versículo 22 dice: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, de una manera, debió, hermano, soportar el proceso de la prueba de la fe. En el tiempo de Dios, Dios lo exaltó y le otorgó aún más de lo que tenía. Usted ha leído eso. Pero ¿por qué? Es la pregunta y usted sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque no dudó, no pecó, ni le atribuyó a Dios que la desgracia que había recibido venía de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la gente hoy en día cuando le llega una desgracia a la vida? ¿Qué es lo que la gente dice cuando el médico le dice: usted está enfermo, usted ya le queda poco de vida? Dice: Dios, ¿por qué me enviaste esta enfermedad si Dios no se la envió? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Hay gente que dice: solo a mí, solo a mí, solo a mí. Eso es lo que usted cree que solo usted. No es así. A veces le atribuimos a Dios nuestras desgracias. Aquí hay un ejemplo en la Biblia, que aunque le mataron a los hijos, perdió su fortuna, se le fue la mujer de la casa y le dijo: muérete. Le deseó lo malo, pero también dijo algo bien interesante y le dijo: todavía mantienes tu integridad, le dijo. Eso quiere decir que este hombre era un hombre íntegro, era un hombre que no se quebrantaba fácilmente, era un hombre que su fe la tenía bien puesta, no en la cosa material, no en la familia, no en lo que perece, sino la fe estaba en el Dios que no perece, en el Dios inmutable, en el Dios que es eterno, en el Dios que permanece, en el Dios que dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Oiga, qué importante es tener la fe en Dios, hermano. Qué importante tener la fe en Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos la fe en Dios, es una fe inquebrantable. Pero cuando ponemos nuestra fe en las cosas que nos rodean, téngalo por seguro que el día que ya no esté donde hemos puesto nuestra fe, hermano, también nos vamos nosotros de largo. Porque nuestra fe no estaba fundada en el verdadero Dios. Así que hoy
Hoy le invitamos para que confíe y ponga su fe en ese Dios verdadero, el Dios de la Biblia. El Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Como se lo dijo a Josué, nos lo dice hoy a nosotros. Así como estuve con él, así también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, es bienaventurado, porque cree que Dios está con usted. Que nuestra fe, hermanos, sea una fe inquebrantable. Que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Pongámonos sobre nuestros pies.